Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para analizarles, ampliarles, contextualizarles la realidad, para que ustedes, con dos premisas, que es el rigor y la valentía, pues tengan opinión sobre las cosas que suceden en este país y fuera de él también. Hoy tenemos una entrevista, ya nos acompaña don Gabriel Allende. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Enorme arquitecto, para los que conozcan el mundo de la arquitectura, que lamentablemente no es un mundo muy conocido, ni siquiera de sus grandes figuras, pero bueno. Yo creo que no. Don Gabriel Allende tiene prevista una charla para el Club de Amigos del Toro Televisión el próximo jueves, este jueves, a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Y yo le quiero hacer algunas preguntas para que la gente le sitúe. ¿Usted cómo arranca su interés por la arquitectura? Bueno, ¿Cómo se despierta? Nunca uno sabe cómo elegir, ¿no? Pero en mi caso, mi padre fue arquitecto. Tampoco lo tenía él claro cuando decidió hacerlo, pero su padre pintaba y él desde muy pequeñito, tengo yo cosas de 9 años y 12 años, que pintaba al óleo y dibujaba como una maravilla. Y en la época que él fue arquitecto tenías que hacer los años de ingreso, tanto de matemáticas como de esto. Entonces yo con 14 años, para probar, porque me iba más por la filosofía, pero en casa mi padre nunca me dijo nada. Pero fui a una academia, la famosa Academia López Izquierdo, que luego tiene las 3 hijas. Bueno, él lo fundó el patriarca, luego tuvo el hijo y luego ese arquitecto tuvo 3 hijas de arquitecto. Y fue gracioso porque yo tenía 14 años y al lado mío a mí me sentaron en una especie de atril de estos para dibujar pequeñito. ¿Mesa de dibujo? No una mesa, una especie de banco, y todo el mundo dibujaba mancha, que era en esa época obligatorio. Mancha es un dibujo casi a escala, 1 a 1, que tienes que hacer con distintas técnicas, o bien a polvo de carbón o con punta y tal. Y había al lado mío un personaje que luego descubrí que él era el que hacía en La Codorniz, en el famoso periódico La Codorniz, hacía las viñetas de los faunos y las ninfas, y él era el autor de esos dibujos. Y entonces un día, porque como empezaba, me acuerdo que nos pusieron el discoblo, yo no sabía por dónde meterle mano, porque conmigo no se sentó un profesor hasta los 6 meses de haber empezado a ir a la academia, y todo lo que hacías era mirar a tus compañeros. Y le pregunté, que digo, pero si tú era buenísimo, ¿no? Dibujaba a punta, que es a base de pequeños toques y tal. Y llevaba 7 años tratando de pasar el examen de ingreso. Y claro, ahí me vino un bajón tremendo, porque yo comparado con él no era nada, ¿no? Pero luego lo que me vino a contar es que con su técnica nunca conseguía acabar a tiempo. Y entonces le suspendían, o por envidia, o porque no llegaba a terminar. Pero si tienes que aprobar a alguien por su capacidad o sus dotes, tenía que haber sido cum laude, ¿no? Pero estaba ahí, me sorprendía mucho. Don Gabriel, ¿qué opina de cómo se enseña hoy la arquitectura? ¿La arquitectura está excesivamente tecnificada, al menos en su fase, digamos que universitaria? Tecnificada, con el concepto de tecnificado no. Yo estudié en la ETSAN de Madrid, a la cual tengo mucha admiración, y tiene el renombre de ser una de las mejores escuelas del mundo en cuanto a profesionales. Se hace mucho hincapié en lo que es la troncal, que es proyectos de arquitectura, y luego las demás asignaturas de formación pues creo que también están dadas por prestigiosos personas. Posiblemente el problema que tenemos hoy en día en general, pero no con arquitectura, con todas las carreras, es la masificación del alumnado, que ahí realmente son escuelas muy grandes. Estamos a principios, Otto Wagner, que fue una eminencia en Viena, cuando él muere y se plantea la sucesión, que es Joseph Plečnik, que estaba en su estudio, pero es que eran 9 alumnos o 7. Y Plečnik quiso ser, que es uno de mis ídolos, ¿no? Quiso ser a su muerte pues el sucesor en la Politécnica en Viena, pero el emperador no le dejó ser, o sea, le vetó, porque no era de origen austriaco, era esloveno, y entonces no pudo, ¿no? Pero
era un mundo donde los que estaban en los estudios de los supuestamente maestros eran a su vez también maestros, o sea, era un nivel. Hoy en día, pues tienes gente muy buena en la arquitectura. Yo cuando fui profesor, fui 28 años en la escuela, tenía alumnos realmente privilegiados, tenían una media de ingreso, ahora creo que es hasta 15, en aquella época era hasta 10, tenían de 9 para arriba de nota de ingreso, ¿no? Pero incluso te daba a veces vergüenza, porque dices, está durmiendo en mi clase, porque yo creo que eran tan listos que no les importaba, o sea, se quedaban, ¿no? Pero yo creo que las escuelas van un poco retrasadas sobre lo que es la evolución de la sociedad o las necesidades de la sociedad. Nos falta en la escuela, por lo menos en España, la relación con el mundo empresarial y el objetivo de ser punto de investigación y de descubrimiento, no solamente a nivel luego de másters o doctorados, sino... Pero no marca el arquitecto pues, las formulaciones informáticas, el BIM, por ejemplo, todas estas técnicas que convierten al artista en una especie de extensión de la máquina. Voy a empezar por una anécdota. Cuando todavía no había, me acuerdo que gracias a un compañero mío, a Francisco Parte Arroyo, que era el primero que me enseñó a mí el mundo de la informática y sobre todo de la imagen digital, ¿no? Nosotros no teníamos ni un solo, éramos ya unas 30 personas y no teníamos ningún ordenador en el estudio, y apareció el mundo de Apple, y un día en un simo de estos vi a un chico que estaba con una pantalla y produciendo dibujitos y tal con un ordenador, y me sorprendió un poco y le pregunté que si estaba fijo en plantilla, y me dijo, no, yo soy un freelance, me han contratado para la feria y tal. Y era un argentino, que siempre todo esto, los sudamericanos son siempre muy pioneros, ¿no? Y entonces le invité al estudio. Nosotros éramos tan frikis en la oficina que la gente cada uno tenía su sello de agua para el papel. O sea, el papel donde se dibujaba, cada uno firmaba con un sello de agua. Y, diríamos, hacíamos presentaciones con ceras líquidas, o sea, era una locura lo que se podía tardar en un dibujo o en lo que hacíamos. Y todavía tendríamos una reminiscencia muy avanzada de lo que había sido los antiguos, ¿no? O sea, digo, principios de siglo. Y entonces apareció y estábamos haciendo una plaza de toros, y claro, hacer una plaza de toros circular en perspectiva, que sale unas elipses, y dibujarla en 3 dimensiones, pues es complejísimo, ¿no? Y había 2 personas del estudio locas, sudaban todos los días, y fue metiendo los datos ahí y tal, y de repente al cabo de 2 semanas empezó a producir cada 10 minutos una imagen horrible para nuestro gusto de arquitectos. Pero la gente, de repente, como que todos los del sello de aguas, como que se les abrió el mundo, y todos pasaron poco a poco al mundo de la informática y autodidactas. O sea, luego hacían cursos y tal, pero además incluso les permitía tener mucho acercamiento en las relaciones entre parejas, porque se convirtieron en frikis de esos que desmontan los ordenadores por dentro y tal, y eso les daba mucho prestigio. Digo esto porque el BIM, que me has preguntado, en el fondo es una herramienta muy ilustrada. Desde nuestro punto de vista de los arquitectos no es muy buena en la parte de inicio, en la conceptualización, en lo que es el concepto, porque nosotros tenemos un problema que tardamos un tiempo en pensar y en eso. Pero sí es muy buena en datar, en concretar. Lo que pasa que la mano de obra o el responsable de la relación con el ordenador cada vez tiene que ser más sabio o más preparado, ¿no? Entonces es un mundo muy complejo, de que cada vez hay más informática y más programas que parten hasta de la pixelización y pues saber lo que está ocurriendo en un punto, pero empieza a haber todavía, y llevamos años, yo traté de que se digitalizasen las tesis, los fines de carrera se pudiesen presentar digitalizados y no lo conseguí. Todavía hay una separación muy grande entre el mundo real, aunque hay directrices europeas de que tienes que entregar en BIM y que todas las obras públicas y tal,
Y llevamos con esto 15 o 20 años, no es de ayer, pero todo el mundo piensa que es de ayer, ¿no? Y todavía no está implantado, o sea, no tiene la autonomía o la referencia que puede tener el CAD, pero claramente en pocos años va a ser la herramienta, pero no es más que otra herramienta, no nos ayuda más. Gabriel Allende, yo quiero saber cuál de tus obras te ha hecho más feliz. Pues si pudiese decir varias, claro. Te diría, la primera fue una obra muy chiquitita, una tienda que ya no existe, que tenía 30 metros cuadrados, que se llamaba Papelmanía, en la calle Ayala, creo, de Madrid, y fue la primera, y me hizo ilusión porque era la primera tienda que yo diseñé. Todas las obras que he hecho me han encantado, pero en especial esa le tengo mucho cariño. Tengo mucho cariño a la Fundación Santillana, porque gané un concurso después de rechazar el que me invitaron a hacer el interiorismo. Yo lo único que hacía era temas culturales y cosas de arreglos amigos y tal. Tardé mucho en tener escala, digo, de proyecto. Y entonces me invitaron a participar en el interiorismo en la Fundación Santillana, el actual timón, y dije que no lo hacía, que no, porque no estaba muy de acuerdo con el planteamiento arquitectónico al que yo tenía que vestir, ¿no? A lo mejor como eres joven y no tienes muchos compromisos, pues dije que no. Y al cabo de 6 meses me llamó Jesús Polanco en persona y me dijo que me querían invitar a arquitectura y interiorismo. Y gané el concurso por hacerlo. Y en aquella época éramos 2 estudiantes y yo en el estudio, no había más gente. Y me llamaron por la noche y como vivíamos y dormíamos en la oficina, pues me encontraron a las 12:30 de la noche para decirme que habíamos ganado. Y ahí empezamos y claro, para mí fue encontrarme con algo que no había hecho nunca, digo, de escala o de tamaño. Y luego seguí con cosas, con los primeros crisoles, los que hubo en Juan Bravo y en tal, y un teatro que hicimos en Valencia. Y fue una etapa muy bonita, pero era todo retail. Y luego, sin embargo, después de la crisis de las Olimpiadas del 92, que se cayó todo, y yo pensé que nunca me iba a afectar, pero siempre las crisis afectan a todo el mundo, pues caímos ahí y fue la primera vez que surgieron tensiones en el estudio, porque éramos muy jóvenes. Y ahí la hice el Banco Morgan Stanley, que sí me ayudó a dar un salto de escala. Luego he tenido un protector que ha sido John Gómez Hall en distintos puestos, donde he ganado varios concursos que él me ha adjudicado, entre ellos Trip Park Las Rozas, que fue un proyecto de una escala enorme. No sé, tengo muchos. Bueno, tengo que recordar el Arespac, el edificio que está al lado de esto, pues es la obra posiblemente donde yo he tenido la suerte de que el equipo de obra o la constructora y los empleados que había, era espectacular. El estar en esa obra era un placer. Don Gabriel Allende en estado puro. Si quieren más, tienen que asistir el jueves a las 7 de la tarde a este acto que organiza el Club de Amigos y que va a ser un enorme placer, seguro. Muchas gracias por estar aquí en el programa. El placer ha sido nuestro por tenerle aquí. Bueno, quiero que conozcan algunas cosillas que tenemos pendientes de lo que ha pasado en el mundo. Por ejemplo, un extraño atentado. Hay quien duda de que esto sea así. Un atentado que denuncia Evo Morales, el expresidente de Bolivia. Dice que le han disparado a su coche, que han herido a su chofer, en fin, que hay quien dice que él repelió la agresión y hay otros que dicen que no, que se saltaron un control antidrogas y que lo que pasó fue que hubo un tiroteo con agentes de la seguridad de su país. Así es que cuando esté más claro todo esto yo les daré información más fiable. Ahora mismo estamos en la duda de qué es lo que ha podido pasar en torno al atentado a Evo Morales. Les damos constancia de que él se encuentra bien, si acaso pues una herida de bala
no definitivamente grave del conductor del coche, pero del tiroteo hay tantas versiones y están tan enfrentadas que yo ahora mismo paso palabra y lo dejo para otro que tenga más información que yo o para el día siguiente. Vamos a hacer una pausa y vamos a ir a publicidad. Vamos a abrir la mesa de análisis político. Ya nos acompañan don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y además secretario del Club Liberal Español. Muy buenas, ¿todo bien? Muy buenas tardes, todo muy bien. Don Alberto Serrano, abogado especializado en asuntos públicos, ¿verdad? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Xavier. Y don Pedro Fernández, abogado y conocido abogado, después de lo del procés, cómo olvidarnos, ¿verdad? Y diputado de Vox en el Congreso. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, permítame que le he pedido a un buen amigo que nos cuente la intimidad, lo que se pueda contar de esas fotos que nos tienen tan inquietos, en las que se aprecia a un Sánchez junto a un Aldama en la sede del PSOE. No es una, sino que son varias las fotos. Don Esteban Urreistieta, director adjunto del Mundo, muy buenas tardes. Hola, Xavier, muy buenas tardes. Oye, lo primero, felicidades porque esas fotos son indelebles, ¿eh? A mí no me han invitado nunca a estar en el backstage de Bruce Springsteen, pero a Aldama sí, le invitaban a estar en el backstage de cuando Sánchez celebraba sus éxitos ahí en Ferraz, ¿no? La lectura que hace Sánchez es, oiga, a mí conmigo se hace fotos cualquiera, ¿no? Esto no tiene ninguna importancia. ¿Qué le dirías tú? Pues que se hizo una foto con alguien que no era un cualquiera, es decir, Aldama está acusado en estos momentos por la Guardia Civil de ser el nexo corruptor con su gobierno, es decir, de ser el empresario, entre otras cosas, que habría comprado un chalet a su ex número 2, a José Luis Ábalos en Cádiz, que le pagó el alquiler del apartamento a su novia, que estuvo la noche del Delcy Gate a pie de escalerilla en el aeropuerto de Barajas, que fue el beneficiario de las comisiones más importantes en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes. Es un hombre que ha tenido tratos con Begoña Gómez, es una figura extraordinariamente clave en la España sanchista. O sea que esas fotos van a tener que ser explicadas de una manera más razonable que esta manoletina que ha dado el presidente del gobierno camino de la India, ¿no? Se supone que tendrán que explicar pues por qué, quién le invitó, qué hacía allí, si de alguna manera contribuía a esa campaña electoral y si, como dicen algunos, iba por Moncloa cuando le daba la gana y por Ferraz cuando quería. Fíjate, Xavier, que no es una foto en un mitin al que podría asistir cualquier ciudadano, es un acto de partido, es la presentación de Pepu Hernández como candidato en febrero del año 2019. Está sentado en la tercera fila, sirva de ejemplo que Ábalos estaba sentado en la cuarta, es decir, tenía mejor situación que el entonces ministro y secretario de organización del partido. Estaba sentado al lado de Antonio Miguel Carmona, rodeado de dirigentes socialistas. Aldama estaba ubicado allí como si fuera un líder del PSOE más. Como si fuera uno de los nuestros. Efectivamente. Y luego tú lo has descrito muy bien. Se le da acceso posteriormente al backstage, a una zona de uso restringido, donde se fotografía cuando acaba el acto y el público abandona el patio de butacas, pues a Pedro Sánchez, y es Koldo García quien le acompaña a ver al presidente del gobierno y quien toma la fotografía que constituye, a mi juicio, pues el retrato de una época. Sí, señor. Esteban Urreistieta, un placer enorme tenerte en el programa. Muchas gracias por tus explicaciones. Te deseo una feliz tarde y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo. Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Una fila por delante del propio Ábalos, que era secretario de organización del partido. O sea que algo más allá de lo que dice el presidente, que hombre, esto de las fotos se acercan, se ponen y tal. No, esto no es en un restaurante.
esto es en Ferraz, esto es un acto de partido importante, o para ellos importante, y ahí estaba Aldama, y Aldama, como luego se fue a San Petersburgo con Begoña Gómez y con Javier Hidalgo, el de Globalia Air Europa, y Aldama, como está en todas las salsas, pues es un asunto de una importancia central en lo que a partir de ahora vaya a venir. Por cierto, que además de todo esto de las fotos, hemos preparado un trabajo para que no se pierdan detalle. Esta podría decirse que es la foto del día, la foto del fin de semana. Pedro Sánchez muy sonriente al lado del ya famoso Víctor de Aldama, el conseguidor. Esta imagen demuestra que sí se conocían. Es febrero de 2019 y se celebra un acto del PSOE en el Teatro La Latina. Para ser más concretos, es la presentación del candidato Pepo Hernández como aspirante a las primarias del PSOE para la alcaldía de Madrid. En una zona reservada se toma esta instantánea donde bien claro se lee en el letrero de atrás que se prohíbe el acceso a personas no autorizadas. Aquí accede junto a Koldo García y es él el que toma la foto. Por lo tanto, aquí el señor Aldama no es un cualquiera que se cuela en un mitin. Ese día Víctor de Aldama tenía una posición más importante, digan lo que digan. Durante el acto también pudimos verle en tercera fila a pocos metros del escenario y muy cerquita del ministro de Transportes de entonces, José Luis Ábalos. En estas imágenes pueden verlo en movimiento, pero lo que dice a toda esta polémica el presidente del gobierno es que nunca ha cruzado una palabra con este señor y que tampoco se ha reunido con él ni formal ni informalmente. Lo ha dicho en un corrillo de periodistas en su visita oficial a la India. También ha asegurado que uno no elige con quién hacerse una foto a la salida de un mitin, como queriendo decir que se hacen miles de ellas con militantes y asistentes, quitándole hierro al asunto. Lo cierto es que la Policía Judicial considera al empresario Víctor de Aldama el nexo corruptor entre la trama de venta de material sanitario con el ministerio que dirigía Ábalos, pero no es el único frente abierto que tienen en estos momentos. Koldo, Ábalos y de Aldama, según la Guardia Civil, son otra organización criminal que se centra también en la importación de petróleo desde Venezuela, moviendo cantidades de dinero nunca vistas según la OCU. Una trama que denominan milmillonaria, que habría no solo defraudado el IVA del combustible, sino incluido mordidas en todos y cada uno de los pasos del trayecto del fuel, desde Venezuela hasta España, que según The Objective entraba por la puerta de atrás. Esto parece que es solo el inicio del destape de una trama muy grande que solo acaba de empezar. O sea, don Pedro Fernández, estamos empezando. Sí, estamos empezando. Lo que pasa es que esta manera de quitarle importancia a la foto de Aldama con el presidente, pues puede verse a dos posibilidades. La primera, que consideren que lo tienen todo controlado, con lo cual nos hace temer que van a seguir saliendo informaciones para intentar diluir esta foto y las consecuencias de esta corrupción de Sánchez. O segundo, que ya lo consideran absolutamente imposible de justificar y que aquí, oye, hay que aguantar hasta el final. Son las dos opciones, porque si no, no se explica la actitud que está teniendo el Partido Socialista y concretamente Sánchez con esta situación. Alberto. Pues, Xavier, en mi manera de ver, la foto tiene una importancia relativa, por supuesto, pero el problema no es ese. El problema es el símbolo que es la foto, que viene de Koldo. Esto es como si aparece en su cama la famosa cabeza cortada de caballo o una merluza. Oiga, esto es un mensaje que para que lo quiera leer. Este es el primer Tomahawks. Vendrán más, evidentemente, teniendo en cuenta que esto lo lanza el señor Koldo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el mensaje del PSOE es de tranquilidad. Oye, pues no se corresponde cómo están funcionando. Todos ahí con el argumentario del partido en la retaila, que aquí no pasa absolutamente nada, que esto no tiene mayor importancia. Y luego deslizan, y en tercer lugar quería decir una cuestión que veremos a ver si por la boca muere el pez, porque dice, hombre, si estuvieran de vacaciones, pues claro. Vamos a ver, eso ya sabe usted que va con segundas. Claro, va con segundas, pero imagínese usted que Feijóo. estos señores se sabe que fueron de vacaciones con Barrabés, ahí en Benasque, esquiando y tal. Imagínese que saque otra foto y aparece también por ahí que es el oso yogi que anda por ahí también. Porque yo me creo ya cualquier cosa, ¿no? Se lo está pasando bomba. Me lo estoy pasando bomba, pero dicen que hombre, si es de vacaciones ya es otra cosa. Veremos si sale esa foto de vacaciones con Barrabés y también, los esquíes. Y los esquíes y todo lo demás. A ver qué Don excusa hay Julián. ahora. Bueno, pues no sé si era don Pedro o don Alberto el que decía que, bueno, que creen que lo tienen todo bajo control.
no tienen bajo control nada. O sea, es decir, están improvisando día a día, momento a momento, y van a remolque de lo que va saliendo. Es decir, saben que hay muchas cosas, pero no saben cuántas habrá descubierto ya la UCO, cuántas están en el informe y cuántas habrán llegado al juez, ¿no? Entonces, claro, pues van improvisando, declaración tras declaración. Primero a este hombre no lo había visto de nada, ya le ha visto. También creo que le vio en la Moncloa, parece ser que tiene, ¿no? O sea, que no hablamos de Ábalos ni de Koldo, hablamos del presidente Sánchez, ¿no? Le vio por allí, ahora en ese acto, efectivamente, pues, no cualquiera está en tercera fila, ¿verdad? Todos hemos estado en algún acontecimiento, no del PSOE, pero de estos que te invitan, y bueno, pues oye, si te toca la quinta o la sexta fila, pues ya va bien, ¿no? Este está ahí. Y luego el acceso al backstage no es nada fácil, eso es únicamente para los que están preseleccionados. Los VIPs. Los VIPs. Sí, los VIPs, claro. Sí, pero vamos, cualquier otro político empeña su palabra, como Pedro Sánchez, en decir que nunca tuvo nada que ver con este hombre y nunca se reunió con él, y a lo mejor pues que te lo creas, depende de tu buena fe. Y aquí la tenemos. Pero claro, de Sánchez no. Pues si Sánchez le dijo a un juez, al juez Peinado, que no conocía de nada Barrabés, que había pasado por ese mismo juzgado a decir que se vio 2 veces con él y con su mujer en Moncloa y otras 7 en diferentes momentos y lugares. ¿Cómo nos vamos a creer ahora a Sánchez? Pues parece que tampoco. Reacciones ante lo de las fotografías. Ahora lo van a ver. Sánchez siempre se ha negado a responder a la pregunta. ¿Podría decirle a los españoles cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron usted o su mujer con el señor Víctor de Aldama? Queríamos saber si en algún momento ha tenido usted algún contacto con el contratista de la trama corrupta, el empresario Víctor de Aldama. Para Moncloa, una foto ni dice ni demuestra nada. Bueno, vamos a ver, por favor. Los que somos cargos públicos, políticos, nos hacemos miles de fotos al día. Aunque en el entorno de Sánchez se defienden acudiendo al mismo comodín. Estamos frente a una foto como el presidente se hace con cientos de personas en un acto político y oiga, y esa foto que todo el mundo ha podido ver, conocer, es la foto del señor Feijóo con un amigo, por cierto, narcotraficante con el que se iba de vacaciones. Para el Partido Popular, el socialista ha perdido toda su credibilidad y le piden que dimita porque ha convertido los escándalos en una rutina. Creo sinceramente que el presidente del Gobierno debe hacer una profunda reflexión. La mentira es incompatible con la honradez de un presidente. Pretende que nos creamos que el comisionista de la trama era un ciudadano anónimo más. Niegan en el entorno de Feijóo que se tratará de una foto sin importancia y dicen en Ferrer que esto solo son fantasmas. Que el señor Pedro Sánchez no ha cruzado jamás una palabra con el señor Aldama. Todo lo demás, lo que veo es cierta altanería de alguna persona a la que en mi tierra denominamos fantasmas. En el PSOE cierran filas en torno a Sánchez, como con el caso Begoña, para decir que aquí no hay nada. Pero lo cierto es que en el partido han borrado ya todo rastro del presidente del Gobierno en la página audiovisual de Flickr para que nadie pueda acreditar que compartió espacios con de Aldama. La estrategia de Ferraz ahora es clara. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido el primero en animar a sus seguidores a subir fotos con personas conocidas después de que El Mundo publicase la de Sánchez con Víctor de Aldama. En un tuit incluso se pregunta quién no le ha pedido alguna vez una foto a un famoso. Hombre, vamos a ver. Es cierto que no es lo mismo una foto en la que pues, te pones al lado de alguien a otra en la que te ponen cremita en la espalda. Pero claro, la foto de la cremita en la espalda, que es a la que se refieren de Alberto Núñez Feijóo, tiene más años que la tos. O sea que ya ha perdido cierta vigencia y la otra aparece ahora. Y las explicaciones, pues a la gente le parece que no son las necesarias, las que esperaríamos todos, a lo mejor con buena fe creer. La verdad es que no nos las creemos porque es que ya viene de tanto abuso de su palabra dada que cualquiera se lo cree. Por cierto, Ábalos, sépanlo, llamó a Sánchez desde el avión en el que llegaba del sí porque ella no se quería bajar. O sea que bajó. O llamas a presidente o yo no me bajo, parece que dijo la vicepresidenta de Venezuela. El entonces hombre fuerte del gobierno, Ábalos, se puso de rodillas dentro de la aeronave para tranquilizar, dice, a la vicepresidenta venezolana. Para tranquilizarla o para ayudarla a bajar las maletas con los lingotes de oro, no lo sé, pero ahí está la duda. Y hoy parece que se ha defendido el que era director general de la Guardia Civil, Leonardo Marco.
Bueno, pues este hombre por videoconferencia comparecía ante la comisión del Senado y ahí decía que él no había sido el que le había chivateado a Koldo García, que le estaban investigando los agentes del AUCO, director general de la Guardia Civil, actualmente recolocado en la Embajada de Washington por encima de otros currículums más brillantes que el suyo. No le conozco, yo a este señor no le he visto nunca, nunca he hablado con él por ningún medio, nunca he estado reunido con él, nunca hemos hablado, nunca nos hemos escrito, nunca nos hemos enviado WhatsApps, nunca nos hemos escrito por Telegram, ni por ningún otro procedimiento. No le conozco. Es una completa falsedad y creo que sabemos todos además que es una completa falsedad. Bueno, ya veremos. A la UCO le han declarado, creo que el propio Koldo, que el chivatazo le vino de este hombre, pero él dice que no. Pues bueno, vamos a quedarnos en la duda razonable, ¿no? Desde luego, cuando a uno le incluyen un informe de la UCO se lo piensa 2 y 3 veces antes de hacer algún tipo de acusación. Por tanto, lo que hace este exdirector de la Guardia Civil es insuficiente. O sea, no se puede conformar con negar que conociera o que tuviera ninguna vinculación. A partir de ese momento necesita empezar a aportar pruebas de descargo. Porque si no, realmente, frente a la UCO o a este señor director de la Guardia Civil, yo desde luego creo que la mayor parte de los españoles vamos a creer a la Guardia Civil y no a este señor. Bueno, como a todos, pues hay que darle la presunción de inocencia, hay que concederle la presunción de inocencia, pero todos ellos van a ser rehenes de las declaraciones que hacen. Es decir, que tarde o temprano van a salir las cosas, tarde o temprano llegará el juez, le llamará a declarar y allí pues habrá una contradicción entre 2 personas, supongo. Que el juez... No será tan fácil como en la comisión, ¿no? Claro. Obviamente. Alberto. Pues Xavier, ya no sé cuántas versiones van de la reunión entre Ábalos con Delcy Rodríguez, es algo increíble. Esta noticia, igual que la otra que ha mencionado, de Leonardo Marcos, el director general de la Guardia Civil, si usted se da cuenta, el hilo conductor es Koldo, está por ahí detrás. Os digo que hay que tener cuidado con Koldo y tendrían que tener miedo. La foto del otro día, y Koldo es un señor, su formación sabemos cuál es, años 80, Bilbao bajo fondos. O sea que es un hombre que me imagino tendrá sus garantías en forma de fotos robadas, audios y otra serie de cosas. Perfectamente puede tenerlo este señor, ¿no? Pero lo que a mí me inquieta de este tema es, ¿pero para qué están esas maletas pesadas que dicen que es de oro? ¿Pero que eso que era un pago, un adelantado? Una deuda. Una deuda, no sabemos, no tenemos ni idea. Una deuda de Europa y en Venezuela. este contexto, Xavier, precisamente don Julián Salcedo me pasaba esta mañana una noticia del BOE del miércoles pasado, en el cual, por medio de un Real Decreto, se ha modificado la posibilidad de nombramiento de los jefes de las unidades operativas de la Policía Nacional, pasando de ser libre designación, en funciones de policía judicial, pasando de ser, como era habitualmente, por concursos de los años 80, de méritos entre los más relevantes, a ser de libre designación. Y eso solo puede significar un estrangulamiento de ese tipo de investigaciones. El Estado de Derecho está cada vez sufriendo más. Y fíjense ustedes los pocos resortes que tenemos, que por medio de un simple Real Decreto se altera una cosa tan esencial y a partir de aquí los jefes de las investigaciones van a ser nombrados a través de una cadena y hacia arriba y siempre el number 1 arriba. Julián. Pues sí, es un Real Decreto de la semana pasada, el martes de la semana pasada, que pasó prácticamente desapercibido. Sí. Es decir, como no contenía nada, era simplemente contratación de personal de la policía, etcétera, y era tan sencillo como que se suprime la letra, el apartado D, y se modifica, nada, una palabra, la letra K, ¿no? El apartado K, ¿no? Sí, claro, pero es lo que acaba de decir don Alberto, ¿no? Efectivamente, eso permite que ya no sean nombrados mediante concurso de méritos. No, tú sí, tú no. Claro, libre designación. Sí, está claro. Pues ya está, se acabó la investigación. Bueno, dejarles claro que aparecen más contratos de la trama de material sanitario con el gobierno de Baleares, el gobierno de Francina Armengol. Hasta 6 millones pagó Baleares a la trama de varias sociedades, sobre todo Soluciones de Gestión, que es la que se llevaba el grueso del dinero de esta y de otras autonomías. Y además les quiero recordar
que ya cuando estaba el tema de Ábalos pues muy fuerte en los medios de comunicación, Sánchez le mandó un mensaje. ¿Y qué decía el mensaje al que hemos tenido acceso hoy? Ahora lo van a ver. Mi solidaridad ante los infundios. Es decir, que al principio el presidente consideraba, lo dice un medio de izquierdas, es diario, pues al principio el presidente consideraba que esto de Ábalos eran infundios. Bueno, pues si eran infundios no tenía ninguna importancia y adelante, ¿no? Y bueno, y luego, pues ahora el presidente se ha ido con Begoña, os la enseñamos la semana pasada, que fue a la peluquería, estuvo muchas horas allí con un montón de policías, cerrando media calle. Bueno, están en la India y allí Sánchez está dando unos baños en multitudes porque nadie sabe qué hay detrás de Sánchez. En la India, pues ya me dirán, ni idea. Mientras que el Financial Times, que es pues el oráculo de la prensa económica internacional, dice que el prestigio internacional de Sánchez está poco más o menos que hundido. Como una estrella del rock, así ha aterrizado en India Pedro Sánchez. Murales y bailarines han recibido al presidente en la ciudad de Vadodara, donde una de las presentes le ha agasajado con un retrato. Hasta el primer ministro indio se ha hecho eco de esta recepción en sus redes sociales. La India aprecia la amistad especial con España. Mientras en España esta foto acapara el debate público, Sánchez presume de esta, la imagen de un líder con gran influencia internacional acompañado de su flamante esposa. El objetivo de Sánchez con este viaje es conseguir la construcción de 6 submarinos para Navantia y situar a España como el nuevo hub de Bollywood, una danza en la que ya se habría iniciado Begoña Gómez, que según informa OK Diario asistió a un espectáculo en una universidad local a donde se desplazó con un séquito de 6 vehículos oficiales. Es una táctica recurrente en la Moncloa. Cuando las cosas se ponen feas para el presidente, su agenda internacional es la mejor baza para desviar el foco. Un arma a la que sacan brillo sus ministros, que contrasta con el creciente descrédito de la opinión internacional. Financial Times critica los bandazos de España en sus relaciones exteriores. En un artículo titulado La política inconformista de Pedro Sánchez, el semanario británico tacha de incongruente el apoyo a Palestina tras respaldar la posición de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. La publicación tampoco ve lógico que un declarado europeísta no votara en contra de los aranceles a los vehículos chinos y critica el retraso en el envío de tanques Leopard a Ucrania y el escaso gasto de España en defensa. Financial Times no es el primero. La también británica The Economist destacó hace unas semanas los giros de Sánchez en política doméstica y alertó del alto coste para la democracia de sus alianzas. Bueno, pues Begoña mirando por el futuro. Una academia del baile exótico de Bollywood pues es lo más adecuado después de salir de la Complutense. Don Julián. Le lanzo el dardo de la Complutense porque sé que le duele. Bueno, yo creo que en la Complutense no hay un dress code que obligue a ir previamente a la peluquería, ¿no? Por lo menos a mí no me lo piden, tampoco necesitaría. Pero efectivamente lo que sí que parece innegable es que la pareja presidencial, el presidente y su esposa, pues es que lo que les gusta es estar por ahí, salir de viaje, viajar en el avión, en el Falcon o en el avión de las Fuerzas Aéreas Armadas Españolas, ir por allí, que les reciban con honores, el paseo este que acabamos de ver por las calles con un coche como si fuera el Papa, ¿no? Porque no lo sé, ¿no? Creo que hay unas fotos también de ella bailando en un... Sí, en ese sitio. En ese sitio, ¿no? En Bollywood. En Bollywood, ¿no? Y luego, claro, el hecho de decir que plantea que España se convierta en un hub logístico, supongo, de grabación de Bollywood, cuando aquí tuvimos en su día Almería, ¿verdad?, en aquellas épocas del oeste, o las películas de Charlton Heston y todo esto, pues es que me parece un chiste, ¿no? Será lo mismo que con las baterías de coches, los chips, que la batería de... Vamos, la fábrica de chips que iba a montar, se quedará en nada. Esto ha valido para hoy, para la publicidad de hoy y mañana. Alberto. Pues, Chávez, parece, a mí me recuerda, pues no sé, esas imágenes de la reina Victoria cuando se va a coronar emperatriz en Bombay o algo así, y que en el pueblo recibirme, voy ahí en mi coche descapotable saludando a la masa. Bueno, es una imagen yo creo bastante vergonzosa, que va representando no sé exactamente qué,
Pero en fin, a mí estos de Bollywood ya son conocidos aquí en Madrid. Se acordará Pedro Fernández cuando lo trajo la señora Carmena y fue un auténtico escándalo, gastando 1 millón de euros de los españoles, los madrileños, ¿te acuerdas? En no sé qué hoteles de lujo, con todo tipo de... a todo traen, y estos eran teóricamente los amiguetes de la izquierda, los progresistas, pero es que un poco conectan con esa mentalidad, ¿no? Yo soy muy pro, pero para lo que me interesa, lógicamente, y luego me gusta el boato, me gusta el lujo, en fin, todo fenomenal, y a gastar, que pague el contribuyente, no sé. La verdad es que la irrupción que tuvieron en Bollywood en Madrid, recuerdo hace una serie de años, dejó hasta cierto punto mal sabor de boca, de en fin, por dónde van los tiros, y ahora este señor, pues otra vez con los mismos y tal, pues en fin, la verdad me parece lamentable. Pedro. Pues al final tendremos que ver cuáles son los resultados del viaje. Hace unos días estuvo el canciller Scholz también en la India y volvió a su país con 27 acuerdos económicos con India que pueden representar miles de millones de dólares o de euros. Vamos a ver con qué viene Sánchez de vuelta a España. Si solamente va a volver con el espectáculo este del Bollywood y el paseo este triunfal que se ha dado por las calles de las ciudades indias, o de alguna manera viene con algo realmente concreto. Los medios internacionales lo han enfocado perfectamente y le han cogido perfectamente la situación de Sánchez, ¿no? Es decir, aquí se trata de que la política exterior de España está yendo a base de bandazos, y esto no es más que un ejemplo. Tenemos el tema de Argelia, el tema de Sáhara, el tema de Marruecos, el tema de Estados Unidos, es decir, que es una sucesión de decisiones en política exterior que desde luego laminan lo que es nuestra credibilidad internacional. Bueno, me permite saber, menos mal que hay otros españoles que nos dan alegrías. Por ejemplo, este fin de semana, Jordi Fernández, un badalonés, primer español de la historia que entrenando un equipo de la NBA ha ganado un partido en los Nets de Brooklyn, una persona de trayectoria ejemplar, y en la grada apoyándole Iker Casillas. Otro ejemplo, en México, Carlos Sainz Jr., ganando el Gran Premio de México, todos los mexicanos aclamándonos, con lo cual también tenemos alegrías, afortunadamente, en el ámbito internacional. Menos mal. Bueno, les voy a dar yo alguna nota más triste, porque un juzgado valenciano ha decidido pues abrir diligencias contra la que fue directora del Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad, Isabel García, y contra la que es su pareja, que se llama Elizabeth García, García y García. La segunda, Elizabeth García, exasesora del PSOE en asuntos públicos. ¿Y por qué les abren diligencias? Pues porque supuestamente, presuntamente, se lucraron de 64 contratos gestionados por ayuntamientos del PSOE en diferentes lugares de España durante esa fase en la que controlaron el Instituto de la Mujer de manera para nada desinteresada ni altruista, con ánimo de forrarse. Bueno, ya nos dirá el juzgado en qué queda todo esto. Quiero que comentemos una encuesta, la que publica hoy el diario ABC. ¿Qué dice esta encuesta que publica el diario ABC? Pues que si hoy se celebraran elecciones en España, generales, las ganaría el Partido Popular, pero por 147 escaños. El PSOE sería la segunda fuerza con 115, es decir, esto no es lo de Tezanos, esto es otra película. Y Vox aumentaría hasta 40. Si suman 147 y 40, pues da el número mágico, 187. Bueno, esta es la conclusión de una encuesta de GAT3 para ABC, que lo que viene a desempolvar, pues que un gobierno PP-PSOE sería posible con estos datos en el retrovisor. Nadie sabe cuándo se van a celebrar elecciones y ya saben que yo soy poco dado a creer en las encuestas, pero sí es evidente que si esto se acerca a una realidad distinta de la de Tezanos, Vox está teniendo un subidón y lo del Partido Popular pues no es tanto como parecía. Pues tiene su lógica con todo el tema de la inmigración y la inseguridad que está produciendo, que es un elemento que puede mover el voto en un sentido o en otro, y luego, por supuesto, los casos de corrupción que está afectando al presidente Sánchez tiene que verse también reflejado en una encuesta. En todo caso, como siempre decimos, esto simplemente es una foto fija y siempre hay que ver la evolución. ¿Algún comentario, señores? Pues sí, bueno, son tendencias que van marcándose, el PP y el PSOE pues poco más o menos igual, pero se ve que Vox ya ha superado su crisis,
la crisis de salirse de los gobiernos autonómicos, ya está tirando otra vez hacia arriba, claramente. Vemos que también Alvise literalmente desaparece con ese interno, ya queda totalmente borrado del mapa, y eso es una buena noticia tanto para el PP como para el propio Vox, y vemos que sumar no suma, que eso es una cosa que decimos habitualmente. Y sin ese elemento se cae la silla, porque es una de las patas necesarias para la coalición. Julián Salcedo. Pues sabemos que se ha publicado hoy, pero lo que no sabemos es cuándo se realizó la encuesta, ¿verdad? Razonablemente tendría que haber sido antes de que se hayan conocido estos datos de Íñigo Errejón, etcétera, y hayan ido saliendo más noticias acerca de la posible corrupción de PSOEs, Koldo o Ábalos, ¿no? A mí me sorprende que si recoge parte de todas esas noticias, el PSOE solo caiga 6 diputados, ¿no? No sé, ya sabemos que tiene una base muy sólida, muy estable, pero bueno, se ve que aquí los españoles nos importa un bledo lo que puedan hacer unos y otros, ¿no? Y efectivamente también sorprende un poco el PP, pero no, a mí no me sorprende demasiado, porque he dicho en alguna ocasión que creo que la oposición que está haciendo, la verdad es que deja un poco que desear. Para eso tengo explicación. GAT3 es la empresa de Narciso Michavila. Narciso Michavila tiene históricas vinculaciones con el Partido Popular. Y hay un dato que se expone en la misma publicación de la encuesta, y es que el 77% de los votantes del PSOE consultados piden una oposición más contundente. 1 de cada 4 votantes de Pedro Sánchez reclama más dureza a la oposición. No sé si esto es contradictorio, os parece contradictorio o simplemente es un dato, ¿no? ¿Pero se refiere al PP o al PSOE? No. El 77% de los votantes del PP piden una oposición. Eso es correcto. Y 1 de cada 4 votantes de Pedro Sánchez también le pide a Feijóo que sea más duro. Claro. O sea que hay gente que vota al PSOE y que está en contra ya claramente en las encuestas de Pedro Sánchez. Esto es lo que yo os quería contar, ¿no? Las dos cosas, los dos fenómenos a la vez. Una cosa explicaría pues que el PP se queda en 147 escaños, según la encuesta, y la otra pues que echan en falta una oposición más lanzadita, y eso explicaría el alza de Vox. Por eso decía yo antes que tanto el tema de la inmigración, el tema de la inseguridad, unido también a los casos de corrupción tan graves, necesariamente tiene que provocar un desencanto en la población, en los ciudadanos, que exijan a sus partidos más dureza a la hora de pelear contra este tipo de cuestiones. Entonces, tiene sentido que tanto votantes del PSOE exijan más dureza al PP, como estabas comentando, como también que los votantes del PP exijan más dureza también a sus propios dirigentes también. Es decir, igual que también si hicieran la misma comparación con nuestros votantes, los votantes de Vox, también nos pedirían más dureza. ¿Por qué? Porque las circunstancias que se están produciendo merecen esa dureza. Nos vamos a publicidad. Volvemos en apenas 3 minutos. Bueno, dicen los socialistas, con Illa a la cabeza y con Pedro Sánchez en la fila número 2 y con Aldama en la fila número 3, que no, que Cataluña está muy pacificada. Cataluña, bueno, es todo una balsa de aceite. Bueno, pues no, porque repuntan los actos de violencia política y de odio en las calles y en los pueblos catalanes. Alardeaba Sánchez de la normalidad en Cataluña. Bueno, es que yo soy un firme convencido de que lo que es bueno para Cataluña es bueno para el conjunto del país. Y afortunadamente, por cierto, pues tenemos a una persona, a Salvador Illa, que apuesta por la convivencia entre catalanes y por la integración de Cataluña en el proyecto común que llamamos España. Pero el odio ideológico en la comunidad va más allá. Solo en el año 2023 se detectaron cerca de 175 episodios de violencia en las calles, muchos de ellos protagonizados por jóvenes y en entornos como en la universidad o contra la carpa de un partido político.
De hecho, Vox es el que más ha sufrido, hasta 18 agresiones a su sede o compañeros de partido. Así lo desvela un informe del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, elaborado por la entidad Impulso Ciudadano, que destaca incluso que todos los episodios registrados guardan una estrecha relación con el independentismo. Según el informe, la violencia ha crecido en hasta un 13% en comparación con los datos registrados en el año 2022. Entonces se anotaron hasta 155 episodios. El 100% de todas las acciones violentas registradas están protagonizadas por independentistas, ya sea en redes sociales o en manifestaciones. Y la xenofobia y la hispanofobia son dos de los fenómenos que más se repiten. Moncloa lleva años vendiendo que las fuerzas separatistas tienen cada vez menos fuerza en Cataluña, y en esa idea han insistido incluso más tras el nombramiento de Salvador Illa como presidente de la Generalidad. Serrano, seguimos en las mismas. Pues sí, es un mito, y eso hemos hablado usted y yo muchas veces, un mito ese pacifismo, ese buenismo de la sociedad catalana. Vamos a poner algunos datos encima de la mesa. El mayor atentado terrorista de la historia de España hasta el 11M, acuérdese, en las Ramblas, en el Liceu, Salvador Franch tira la bomba a Orsini, mata a 20 burgueses. Que fue el mayor atentado terrorista finales del siglo XIX. Semana trágica catalana, 150 personas muertas en las calles. Un problema de toda España que tenía que ver pues, con la guerra de África, 150 personas muertas en Cataluña. El anarquismo. Terrorismos anarquistas, pues la banda de Mateu, que vino aquí a Madrid y asesinó a Eduardo Dato. Acuérdense, Ramón Mercader, otro catalán, con el piolet dándole a Trotsky. Sin ir más lejos, Xavier, aunque esto es tabú en Cataluña, Companys, persecución religiosa, 7.000 religiosos, solamente comparable con la persecución de Diocleciano 20 siglos antes. ¿Okay? En fin, hay determinados actos allí que son habituales. Por tanto, a mí esto no me extraña en un contexto en que hay cierta permisividad con determinadas ideologías allí. La CUP, ¿dónde existe un partido anarquista en Europa de similares características? No digamos el radicalismo de Puigdemont y compañía. ¿Y quién lo pagan? Pues, en fin, unos señores que van con una bandera española, y que no quieren otra cosa más que reivindicar una serie de valores constitucionales, democráticos, etcétera, porque de todos esos actos de violencia política, el 99,99 son siempre los mismos, independentistas radicalizados, apoyados por los de arriba, atentando siempre contra los mismos, en la misma dirección. Esta estadística lo que muestra clarísimamente es una relación en que en el momento que se producen las elecciones de julio de 2023 y los partidos separatistas catalanes ganan influencia en el gobierno de España, a partir de ese momento es cuando se aumenta la violencia. Por tanto, una vez más se demuestra que más separatismo catalán significa más violencia en Cataluña. La relación es clarísima y es un dato incuestionable. Julián. Pues yo creo que no se puede hablar de normalización primero, ahora hablaré de pacificación, cuando no se cumple la ley. Y no se cumple la ley, sabemos, porque no se cumple el derecho a recibir clases en castellano, al menos en el 25%, cuando a los profesores en la universidad se les obliga, se les fuerza, se les persigue si no imparten las clases en catalán. Y luego de pacificación, pues efectivamente, cuando se producen toda esta serie de altercados, pues no se puede hablar en absoluto de pacificación, ¿no? Esto es, además hay una cosa que a mí es lo que más me molesta, ¿no? Y es que yo creo que en este momento son minoría los catalanes, los que viven en Cataluña, quiere decir los que pueden votar, que querrían la independencia. Yo creo que son minoría, pero es una minoría que efectivamente aparenta ser una mayoría y que tiene digamos, discriminada, que aprieta a esa mayoría que no le permite expresarse, ¿no? Entonces no se les ve a los digamos, defensores no digo de la independencia, una cosa es la autonomía, que la tienen y bien fuerte, y otra cosa es la independencia, ¿no? Entonces, bueno, es una minoría, pero que sin embargo se hacen valer y discriminan, no tienen respeto, ya no a la minoría, sino a la mayoría que vive en Cataluña. Pero aunque sea una minoría, está claro que sí que ha aumentado su influencia en el gobierno de España. Sí, entonces, uno puede tener menos diputados, puede tener menos votos, puede tener menos implantación en Cataluña, pero la realidad es que tiene más influencia y más peso en el gobierno de España. Y lo que yo digo es que esta estadística lo que demuestra es que una relación clarísima entre aumento de esa influencia de los separatistas catalanes en el gobierno de España, más violencia. Es decir, el separatismo es violencia. Y lo que dice Pedro, además, ley de amnistía política,
es ley de legitimación de violencia política independentista. Por tanto, no me extraña que sigan ejerciéndola. Bueno, vamos a la crisis abierta tras la salida de la política de Íñigo Errejón. Ahora estamos en el reparto de responsabilidades. Hemos visto cómo los de Podemos se han enfadado con los de Más Madrid, con los de Más Madrid se han enfadado con Sumar y al final, en consecuencia de todo ello, pues ha habido algunas personas que han admitido que conocían las denuncias. Por ejemplo, Mónica García. Y la última en admitirlo, Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, aunque no tiene cargos en Sumar y está tratando de escurrir el bulto, al final esta tarde ha admitido que ella conoció en junio de 2023 la primera de las denuncias contra Íñigo Errejón por parte de una mujer que se consideraba agredida sexualmente por Íñigo Errejón. Así es que ahora tendrá que explicar Yolanda Díaz por qué lo propuso para portavoz parlamentario, por qué no hizo lo que se espera de una dirigente tan feminista como Yolanda Díaz, que no es precisamente proteger a alguien de quien tienes conocimiento de que hay una denuncia. Y hasta que eso se aclare o se sustancie, pues fue una decisión orientada por otros propósitos que ocultaron esta doble condición conocida ahora y admitida por el propio Íñigo Errejón. Vamos a verlo. La izquierda lo sabía, pero decidió mirar para otro lado. Si yo hubiera tenido conocimiento... No teníamos constancia. Nadie, repito, nadie conocía las terribles acusaciones. El caso Errejón tiene un punto de partida, un hilo de Twitter en el que una mujer denunció haber sufrido una agresión por parte del político en verano de 2023. Un hilo que tuvo, creo que más de 3 millones de visualizaciones. Ocurrió en Castellón. Durante un festival de temática transfeminista, la denunciante asegura que Errejón le agarró e hizo tocamientos en varias ocasiones. Los hechos ocurrieron a escasas semanas de las elecciones del 23J, en las que Sumar se estrenaba como marca, con Errejón como reclamo y número 4 de sus listas. Podemos afirma que informó a Yolanda Díaz. Yo tuve conocimiento de la denuncia que formuló esta mujer por mi equipo. Pero la vicepresidente no actuó porque asegura Más Madrid le informó que se había retirado la denuncia. Errejón formó parte del equipo de campaña para las generales y tras conseguir escaño en el Parlamento fue nombrado portavoz de Sumar. En Más Madrid hoy también escurren el bulto. Reconocen que conocieron la denuncia. Nos enteramos por las redes sociales. Pero que minimizaron su gravedad, algo de lo que responsabilizan exclusivamente a la cesada Loreto Arenillas. En esa publicación aparecían 2 nombres, Íñigo Errejón y Loreto Arenillas, quien había actuado por su cuenta. A partir de ahí, nosotros y nosotras no tuvimos acceso a más información. La exjefe de gabinete de Errejón asegura que frente a lo que sostiene el partido, puso los hechos en conocimiento de la dirección y afirma sentirse un chivo expiatorio. Entre tanto, el juez ha dado el primer paso para investigar a Errejón por agresión sexual. El Congreso ha confirmado que ya no es diputado, dejando vía libre a la justicia para investigarle. Loreto Arenillas, que ahora mismo es diputada en la Asamblea de Madrid, es la persona que por propia iniciativa, por orden de Errejón o como fuere o por orden del partido, se ofreció a actuar como mediadora para que esa mujer de Castellón, a la que parece que le practicó ciertos tocamientos Errejón, retirase su denuncia. Y ahora pues la tenemos liada porque hay quien le pide a Loreto Arenillas, que así se llama la mediadora, que comparezca ante la Asamblea y explique por qué actuó, siendo tan feminista, pues por qué actuó de mediadora en un caso de esta gravedad. Bueno, tremendo todo esto, ¿eh? Si ahora hicieran la encuesta que hemos visto antes, seguramente Sumar saldría en valores negativos, porque Yolanda Díaz reconoce que conoció antes de nombrar portavoz a este tipo. Estas intervenciones que hemos escuchado es un sálvese quien pueda, realmente. Pero yo sí que me quería hacer 2 preguntas sobre este caso. Primero, ¿por qué al señor Errejón todavía no le han aplicado el protocolo Biogen? Es decir, aquí hay muchos españoles, hombres, que han sido denunciados por sus parejas, exparejas, y que se les ha aplicado de forma inmediata el protocolo Biogen y han pasado la noche en el calabozo. Así es. Y sin embargo, en este caso, se hace la excepción, se pide al Congreso que confirme si sigue siendo o no diputado, ya se le ha confirmado que no es diputado y, por tanto, hay que reclamar que se le aplique, igual que a tantos españoles, el protocolo Biogen.
Y segunda cuestión, la izquierda nunca ha sido, nunca ha podido dar lecciones de nada realmente, nunca. Pero es que en este caso, a raíz de este caso, ya que ninguna diputado de izquierdas en el Congreso nos vengan aquí a decir que si Vox o el Partido Popular o cualquier otro partido distinto a ellos no luchamos contra la violencia contra las mujeres, que no defendemos a las mujeres, porque desde luego lo que se ha demostrado es que entre lo que ellos dicen y lo que hacen no tiene nada que ver. Alberto. Xavi, lo primero, una cosa positiva, ya sabemos por qué ese nivel de androginia que tenían, ese nivel de embrismo, ya sabemos por qué, claro, con los hombres que les rodeaba, no me extraña que tuvieran ese concepto del género masculino, eso por un lado. En segundo lugar, a mí, bueno, la preocupación de esta rueda de prensa y tal es por la pérdida de votos, es evidente. O sea, el tema de las víctimas y tal parece que les da igual. Y el momento en el que deciden olvidarse de estas cuestiones y nombrarle portavoz es porque creen que van a ganar votos. Efectivamente, efectivamente. Eso es lo que va a decir. Pero además, si fueran mínimamente coherentes, convocarían a pues, una manifestación feminista, no sería contra la manada, sería contra el lobo solitario, cualquier cosa, y atacarían esa manera de proceder, etcétera. Oye, es que absolutamente nada, porque es un movimiento que queda un poco, no sé, tocado políticamente, porque de algún modo tiene un interés muy claro electoral, tanto para poner a Íñigo como para quitarlo en todo momento. Y finalmente, aparte de lo que ha dicho don Pedro Fernández, que tiene toda la razón, es decir, porque este señor no se le aplica el protocolo Biogen. Hace poco vimos a Rafa Mir, aquel futbolista del Valencia, que les quitaron prácticamente del entrenamiento, una persona conocida, pública, etcétera, y consultando al Congreso, que evidentemente se podía llamar a la presidenta y resolverlo sobre la marcha, y le han dado una serie de margen. Él se ha marchado de su vivienda, eso sí que ha constatado por la prensa y no ha vuelto. Veremos a ver si lo localizan o no lo localizan. Y como última reflexión, Xavier, ¿no le parece demasiada coincidencia que salga todo en este momento? Esto tampoco puede ser una especie de complot interno, porque si esto era conocido, era sabido, ¿por qué sale en este momento todo contra este señor? Que es que todavía no le hemos oído. En un momento en el que Podemos se despereza y dice que quiere competir y ganar ese espacio que tuvo y que ahora se lo comió. Y vuelvo como primera idea, ¿no puede ser esto un nuevo intento de reflotar electoralmente cargándose a Íñigo Errejón, que él de algún modo se aparta y luego ya veremos a ver qué pasa y lo deja? Yo no lo sé, lo que sí sé es que la relación entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias hace muchos años que es la peor de todas las relaciones. Don Julián. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que efectivamente lo del protocolo Biogen es automático. Tengo un caso cercano que conozco con mucha proximidad, que por una tontería, podríamos decir casi por un roce de coche, pero contra una mujer que era su pareja, automáticamente, en cuanto interpuso la denuncia, la policía, sin llegar al juez, fue detenido y pasó la noche en el calabozo. Luego ha quedado en nada, pero la pasó en el calabozo. Por tanto, no sé por qué esta contemplaciones con él, ¿no? Segundo, todos los representantes de Sumar, Más Madrid, Más País, lo que sea, si tuvieran dignidad y respeto por las mujeres, tenían que haber dimitido ya hoy automáticamente de sus cargos, pero además de forma irrevocable, que lo sustituyan por otros de Podemos, de Sumar o de Más País, Más Madrid, pues que sean desconocidos, ¿no? que sean de la base, si quieren seguir asegurándose los votos en el gobierno o en el Parlamento. Y por último, también decir que nos hemos olvidado de la carta, la misiva que ha publicado Íñigo Errejón. Eso le delata, pero no le delata como maltratador, le delata como alguien sin sustancia ninguna. Hay quien dice, no, hombre, esto es una estrategia jurídica, está por sus abogados. Esas cursiladas, estas chorradas de que el patriarcado, el neoliberalismo... Pero oiga, usted ha hecho lo que ha hecho, yo comprendería que no reconociera nada y dijera, bueno, lo diré ante un juez, ¿no? Pero de verdad es que absolutamente impresentable. Bueno, ese es un episodio, Julián, ya superado, ya sabemos, él ya no está en política. Ahora lo que toca es ver quién ha tenido responsabilidades en el auge de Íñigo Errejón. Hoy dice, ¿cómo me acuerdo de ese tuit que mandó Sánchez, que decía, en Sumar han hecho las cosas, ¡guau!, divinamente. También me acuerdo de lo que decía Yolanda Díaz este fin de semana.
yo ya no tengo funciones en el partido, yo estoy en la vicepresidencia del gobierno, pero mira tú por dónde alguien ha hecho que Yolanda Díaz reconozca que cuando sí tenía responsabilidades en Sumar fue la que aupó al cargo de portavoz, al que pues a eso quieren ir todos y siempre, ¿verdad? Y que conoció en junio del 2023 que había una primera denuncia contra el pollo Errejón, y sin embargo hizo caso omiso porque le convenía en ese momento, pensaba pues muy probablemente que saltaba Errejón desde Más Madrid a Sumar y que había que hacerle una cunita de oro porque era un gran activo político y una persona pues que, fíjate, fundador del 15M con Pablo Iglesias, ¿verdad? Indiscutible, ¿verdad? Y eso se puso por encima del feminismo de cartón piedra. El fin justifica los medios. Sí, eso la vida, sí es la máxima. Es la base del leninismo que aplica a la mayor parte de los partidos políticos. El fin justifica los medios. Bien, pues mira, aquí les ha salido mal. Ahora, ¿dónde está la dimisión de Yolanda Díaz? Porque claro, oiga, mire usted, esto es como Rafa, penalti y expulsión, ¿no? No cabe otra. Pues no, no la tenemos. Esa dimisión no va a llegar. Los estatutos de Sumar y los estatutos de Más Madrid lo contemplan. Efectivamente, la dimisión, la expulsión... ¿Esto es encubrimiento? Eso es jurídico. O sea, claro que es encubrimiento, sin ninguna duda, y yo espero que el juez las encauce también, porque efectivamente tenían la obligación de haberlo puesto en conocimiento de la justicia, ¿no? Pero en la parte política, sus propios estatutos determinan que su expulsión, si no se van ellos voluntariamente, debería haber sido automática. No cabe otra. Y luego la derivada de las personas jurídicas, que el Código Penal establece también las responsabilidades cuando no han hecho las labores de evitar ese tipo de actuaciones delictivas. El compliance existe para algo, y si no has aplicado el compliance cuando debías, indudablemente tienes una responsabilidad que puede ser incluso penal como organización. Claro. Alberto, ¿qué opinas tú de la querella conocida? No sé si has tenido tiempo de leértela, de la querella conocida contra Errejón. No he tenido tiempo de leerla, Xavier, no he tenido, en fin, no la he podido vislumbrar todavía, pero en cualquier caso es por estos temas, me imagino, ¿no? Pues todavía hay que escuchar primero a Errejón, a ver lo que tiene que decir sobre todo esto. Yo lo único que he leído son informaciones periodísticas, pero son de hace tiempo, que pueden tener un fundamento. No digo que no, puede haber una base testifical, pero hay que oírle a este señor a ver lo que dice. Y también a decir que veremos a ver cómo funciona la ley del solo sí es sí contra él, porque puede tener un reverso positivo en cuanto a una rebaja de las penas, pero también puede quedar condenado por 4 años por este caso, más lo que le puede venir, porque se prevé avalancha, lógicamente, de personas que reclaman. Por tanto, Xavier, vamos a ver cómo termina el tema, pero a mí me gustaría, por deformación profesional, al menos oír lo que dice Errejón, más de esa carta ridícula que como dijo don Julián. Sí, no le sería de aplicación la ley del solo sí es sí, al menos por la denuncia que hay interpuesta, porque los hechos parece que ocurrieron en 2020 o 2021 y la ley del sí es sí es posterior, luego le sería aplicable... Solo la parte que le beneficia. Eso es, la ley anterior que en este caso le beneficia. Sabemos que la ley del solo sí es sí ha beneficiado a algunos agresores que ya estaban en la cárcel, condenados una rebaja. Un millar, nada. ¿No? Pero a él efectivamente le beneficia la aplicación de la ley, le beneficiaría presuntamente la ley anterior, que distinguía entre lo que era el abuso y lo que era la agresión sexual, ¿no? Claro, depende de la calificación que haga el juez, ¿no? Pero podrían ser encuadrados en la calificación de abuso, que es más leve que la de agresión, ¿no? De momento ya se lleva el beneficio de la no aplicación del protocolo, que eso es muy relevante, ¿no? Porque cualquier otro ciudadano no hubiera tenido esa suerte. ¿Y ¿en virtud de qué? Pues en virtud de que en la policía la han tratado con guante de seda, ¿no? Bueno, la policía ha pedido informe al juez con objeto de que le informe a su vez sobre si este señor tiene la condición de diputado, ¿no? Y bueno, yo creo, evidentemente todos sabemos que eso se podría haber tramitado de manera muy sencilla, de manera expeditiva, y sin embargo le han dado este fin de semana de margen. Y esto es un proceder extraño. No sé si eso es que están negociando por ahí. Vamos a dejarlo. A ver exactamente qué es lo que pasa. Por ahora vamos a dejarlo así, no tenemos tiempo para más, si acaso para agradecer a estos 3 caballeros su presencia aquí y mucho más sus opiniones. Y nosotros nos vamos ahora
a un programa especial que vamos a tener aquí hasta el próximo lunes dedicado a las elecciones en Estados Unidos, que les recomiendo no se pierdan ustedes porque estamos ya en la última semana trascendente y definitiva para saber quién manda en Estados Unidos y en buena parte del mundo también.